Por favor, si podemos empezar a tomar asiento. Creo que brilla un poco la pantalla. Buenas tardes para todos y todas. Les saluda Miguel Rojas. Sean muy bienvenidos al conversatorio del agua en Paraguay. Retos y soluciones desde la academia, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología en conmemoración al Día del Agua, al Día Mundial del Agua 2025, bajo el lema Año de la Preservación de los Glaciares. Este evento busca generar conciencia y compartir conocimientos y proponer soluciones concretas a los desafíos que enfrenta nuestro país en relación al acceso, uso y preservación del agua. Gracias a todos por acompañarnos. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades de la facultad, el profesor José Guillermo von Lucken, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica, y a la profesora doctora Mabel Causarano, directora del Centro Interdisciplinario del Agua y Territorio, IRENDA, y actual directora de posgrado, investigación y extensión de la facultad. Damos inicio a este conversatorio con las palabras de bienvenida de ambas autoridades. Invitamos en primer lugar a la profesora doctora Mabel Causarano a dar unas palabras de apertura. Muchas gracias, muy bienvenidos, bienvenidas. Señor decano, gracias por la presencia, señores profesores. Es un gusto poder compartir una iniciativa más del Centro Interdisciplinario de Agua y Territorio de IRENDA, que ya desde su creación y con la gestión de nuestro querido profesor doctor Carballo, vino organizando periódicamente encuentros justamente para hablar del tema que nos ocupa. El 22 de marzo cayó sábado, entonces nos fue imposible en ese día conmemorar el Día Mundial del Agua, que fue declarado por las Naciones Unidas en 1992, y a partir del 1993 comenzó ya a conmemorarse, porque no es el caso de festejar, ¿verdad? Porque realmente hay problemas en muchas partes con el manejo adecuado del agua. No tenemos glaciares, así que este año vamos a seguir festejando el agua superficial, el agua pluvial, el agua subterránea, conmemorando y conversando sobre ese tema en un país como el nuestro, que es riquísimo en estos recursos y que necesita también, como una demanda muy instalada, el hecho de un manejo sostenible, un manejo adecuado y un manejo equitativo del agua. Sabrán que en muchísimas localidades todavía el acceso al agua es difícil, y si se accede, no siempre la calidad es la adecuada. Este centro nace, ¿verdad?, a partir de un impulso de los mismos investigadores y docentes de nuestra facultad, con la expectativa de que después se vuelva un centro de toda la Universidad Católica por el tema mismo. Los objetivos específicos son promover el desarrollo de investigaciones que mejoren el conocimiento de los aspectos vinculados al agua, al territorio y la adaptación al cambio climático, brindar información a la sociedad sobre el estado de este activo nacional y otros que ya no voy a estar leyendo porque vamos a dar lugar a las personas que sí han trabajado estos temas a nivel de tesis y que realmente vale la pena conocer. Entonces veremos los principales retos hídricos del Paraguay y contaremos con expertos en ingeniería, arquitectura y medio ambiente, quienes van a compartir sus experiencias con todos nosotros, y creo que va a haber espacio para preguntas también, ¿verdad? Así que muchísimas gracias nuevamente y vamos ya a comenzar. Sí, ya te agradezco también el apoyo. Gracias. Pasa el señor decano. Perdón, me quedé con el micrófono. Un aplauso nuevamente para la doctora Mabel Causarano, por favor.
A continuación escucharemos al profesor José Guillermo von Lucken, decano de la facultad. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Es en realidad una satisfacción participar de este conversatorio. Como bien dijo la doctora Mabel Causarano, este es un esfuerzo de la Facultad de Ciencia y Tecnología para crear un centro que efectivamente toca un tema trascendente como es el agua para todos y en particular en Paraguay, como ya estaba mencionando, un país tan rico en agua, pero que efectivamente no toda la población puede acceder a ella, y también falta una conciencia efectivamente del tratamiento que tenemos que darlo. Quiero dar la salutación de parte del señor rector. Ustedes saben que ha habido cambio de autoridades en la universidad. El actual rector, el padre Cristino Bonner, ha manifestado también su intención de apoyar este emprendimiento y, como dijo la doctora, que se transforme en un centro de la universidad, ¿verdad? Ustedes saben que la universidad está presente en distintos lugares y que efectivamente existen carreras de distinto tipo en donde efectivamente podemos trabajar conjuntamente para propiciar efectivamente las investigaciones en el área correspondiente. Él se encuentra hoy en una actividad en San Ignacio, en una de nuestras sedes. Nuevamente indicarles que desde el decanato vamos a poner todo el esfuerzo para que efectivamente se puedan concretar actividades y que se puedan desarrollar cada vez más en este ámbito y en cualquier otro ámbito, en cualquier otro tema que efectivamente produzca conocimiento, divulgación y presencia de la facultad en toda la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Iniciamos el ciclo de presentaciones con la ingeniera Carolina Zanotti Cavazzoni, quien abordará el tema captación y aprovechamiento del agua de lluvia en los servicios sanitarios de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica. Invitamos a la ingeniera Carolina a pasar, por favor. Un aplauso para la ingeniera Carolina, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy la ingeniera Carolina Zanotti. En conjunto con el profesor Roger Montedomecq y el profe Lima, quien está presente, hicimos este proyecto que era decidimos hacer un sistema de captación de agua de lluvia. Decidimos realmente analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la aplicación de un sistema de captación de agua de lluvia en los servicios sanitarios de la facultad. La idea nace cuando, estando yo en Brasil en un shopping, veo que en los servicios sanitarios había un pequeño mensajito que decía que el agua de los inodoros era agua de lluvia. Entonces ahí se quedó, digamos, plantada la semilla de que el agua de lluvia, que realmente es algo personalmente me parece súper molesto porque me moja los pies, es un desastre. Si no está bien canalizada, es un desastre. En otros lugares, al lado mismo de nuestro país, es bien aprovechado, ¿verdad? Entonces ahí quedó, digamos, la semilla y decidimos analizar un poco la viabilidad de la aplicación de este sistema también en el lugar donde en ese entonces yo pasaba muchísimo tiempo, que era la facultad. A partir de allí empezamos a plantear el problema, y el problema principal que vimos es que la SAP, que es la empresa suministradora de agua, suministra agua potable, solamente de calidad potable, a las viviendas unifamiliares y a las instituciones. Las viviendas unifamiliares podemos decir que mayormente utilizan agua de calidad potable. En cambio, en las instituciones, para llevar a cabo ciertas actividades, no necesitan agua de calidad potable. Por ejemplo, podemos mencionar la limpieza, el riego, los servicios sanitarios, que en realidad se considera el inodoro y los mingitorios, ¿verdad? Y también creo que acá todos sabemos que la curva de crecimiento de la infraestructura de la SAP no acompaña la curva de crecimiento poblacional. Entonces ahí es donde nace, digamos, la idea de suplir esa agua que suministra la SAP para que esa agua sea bien aprovechada por familias que realmente sí necesitan agua de calidad potable. Y a partir de allí empezamos con el levantamiento de datos y a través de la dirección académica obtuvimos la cantidad de alumnos inscriptos
y tuvimos que diferenciar entre hombres y mujeres debido a que los baños en los cuales íbamos a trabajar son baños sexados y tienen diferentes artefactos sanitarios según el sexo. Es decir, para los hombres, para el baño masculino, hay mingitorio e inodoro, y para el baño femenino solamente hay inodoro. Entonces, a partir de ahí, podíamos conocer la demanda de agua que necesitábamos cubrir para el correcto funcionamiento, y para el cálculo de esta demanda analizamos tres principales puntos. El primer punto era conocer cuánto volumen de agua necesitaba cada artefacto para su correcto funcionamiento. El segundo punto era la frecuencia con la cual era utilizado cada artefacto, que eso lo hicimos a través de una encuesta. Y por último, estimamos un porcentaje de asistencia, porque no podemos decir que el 100% del alumnado utiliza al mismo tiempo los inodoros. Entonces, a través de eso, del cruce de esas tres variables, pudimos conocer la demanda total mensual de agua que teníamos. A partir de ahí, también analizamos cuánto gasta la facultad. En este caso, nosotros desarrollamos el proyecto, o sea, la investigación en el 2021, pero la facultad en ese entonces no tenía el dato de facturas de la SAP, entonces tuvimos que analizar con el año 2019 y nos dimos cuenta cuánto gasta la facultad específicamente en agua, porque diferenciamos lo que era ERSAN, alcantarillado, y SAP. A partir de ahí analizamos la forma de captación de agua de lluvia, porque existen varios tipos de formas de captar el agua, y a través del análisis nos dimos cuenta que la más apropiada para nuestro planteamiento era a través de cubiertas, y analizamos las cubiertas existentes en ese entonces, que ahora vi que hay otras cubiertas ya, pero bueno, nosotros analizamos estas, y cuando definimos las áreas que íbamos a utilizar para captar, pudimos conocer el volumen de agua que íbamos a recolectar, digamos, todos los meses, según las áreas. A partir de ahí nos dimos cuenta el volumen de agua enorme que se capta. O sea, fíjense que sumando todas las áreas conseguíamos 6.000 metros cúbicos. Entonces, en un principio nosotros pensábamos hacer un tanque de cemento, de hormigón cerrado, como siempre, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era imposible hacer eso, entonces planteamos hacer una laguna de almacenamiento, y ahí tuvimos un nuevo problema, que era la pérdida de agua que íbamos a tener por evaporación, ¿verdad? No solamente el egreso de agua por el uso en los servicios, sino que el egreso de agua que se iba a dar por la evaporación. Entonces tuvimos que hacer un balance hídrico, y con este balance hídrico analizamos el volumen captado, el volumen que se iba a evaporar, el volumen que se iba a utilizar en los servicios y el volumen que aún así iba a seguir estando en la laguna. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos que almacenar, sí o sí, teníamos que tener más o menos 1.100 metros cúbicos, un poquito menos, pero 1.100 metros cúbicos como mínimo. Esa era el área de cobertura que necesitábamos. Y ahí analizamos hacerlo con una laguna, como mencioné anteriormente. Acá se puede ver, digamos, que en el mes donde más se iba a acumular era el mes de mayo, y en septiembre íbamos a tener déficit. Entonces propusimos hacer esto. Analizamos primero, porque la facultad tiene un master plan, o sea, un plan de crecimiento, y lo que nosotros queríamos hacer era hacer una mejoría, una propuesta de mejoría a ese plan de crecimiento. Entonces decidimos hacer la laguna en un área cercana al área de aplicación, para evitar justamente sobrecostos de recorridas de cañerías y demás sobrecostos que se podían tener. Y esta es la laguna que se propone, que es básicamente lo que se hace es, se forman cuencas con la tierra y luego se impermeabiliza el área con una membrana, y a partir de allí se junta el agua, ¿verdad? Una vez que teníamos definido cómo íbamos a almacenar, empezamos a analizar cómo íbamos a direccionar toda esa agua que captábamos a nuestra laguna. Entonces empezamos a ver un poco cómo estaban todos los registros fluviales de la facultad, y nos dimos cuenta que los registros fluviales hoy por hoy van a la nada, ¿verdad?
Específicamente puse este que que es el del bloque de agua que nos interesaba en ese entonces, porque vamos a aplicar que esto va a un canal y luego va al césped que hay allí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el bloque del laboratorio, del laboratorio de física y agua. También tiene un canal, todo va direccionado a un canal, el cual el canal tira esa agua y se forman charcos enormes. Entonces, a partir de ahí dimensionamos todas las cañerías, los ramales y subramales a modo de direccionar toda el agua que hoy por hoy se tira ahí al piso y que nos molesta cuando caminamos a nuestra laguna, que aparte de ser un espacio, un área de almacenamiento, lo que nosotros buscábamos era demostrar que podíamos hacer algo más lindo, podíamos tener un lugar ameno donde pasar, donde estar, porque bueno, yo en ese entonces pasaba prácticamente todo el día en la facultad, me iba para dormir a mi casa y venía otra vez, entonces cuan más ameno es el lugar donde uno está, uno más feliz es y más gusto va a estar. Entonces eso era lo que buscábamos con los profes, buscar demostrar, digamos, que se pueden hacer cosas que beneficien a la universidad y al alumnado. Posterior a eso, analizamos un poco cómo hoy por hoy se suministra el agua de los inodoros que nosotros estábamos analizando. Y ese suministro se hace a través de dos tanques, un tanque inferior, el cual recibe el agua de la SAP, y a través de un bombeo se va a un tanque superior, el cual por gravedad alimenta a los inodoros. Entonces nosotros propusimos hacer un suministro mixto porque habían meses donde no íbamos a poder cubrir esa demanda, que son los meses donde no hay tanta lluvia, o sea, meses de sequía. Y a partir de allí, entonces pudimos diseñar, digamos, que el agua por gravedad vaya, el agua de nuestra laguna, vaya por gravedad, pase por un filtro, un pequeño filtro para impurezas mayores que podrían, por ejemplo, ser hojas, piedras, etcétera, y a partir de allí pase a lo que es el tanque inferior existente ya, el cual cuenta con una válvula de pie y una vez que el nivel del agua no llega a esa válvula, que no se cumple el nivel mínimo, se alimenta con agua de SAP. Entonces el suministro era mixto. Y esta fue la propuesta, digamos, que nosotros hicimos, hacer toda una laguna, poner, digamos, camineros, un espacio donde poder sentarse, un espacio no solamente de aprovechamiento de esa agua, sino que de recreamiento del alumnado también, ¿verdad? Y una vez que estuvimos ahí, ya estaba todo hermoso nuestro proyecto, nos dimos cuenta que iba a ser una laguna de agua estancada. Entonces decidimos también ponerle unos picos unos chorros de agua a modo de que esa agua siempre esté oxigenada, circule, no se formen vectores. También sugerimos poner ciertas plantas a modo de que el agua, de garantizar, digamos, que ese no iba a ser un espacio de criadero de mosquitos, entre otros animales. A partir de ahí, una vez que ya teníamos todo analizado, vimos el presupuesto. El presupuesto de lo que era, hicimos dos análisis. El primer presupuesto, lo que era el proyecto de captación de agua de lluvia, el cual incluía obviamente hacer la laguna, hacer todo lo que eran las cañerías, etcétera, etcétera, y nos dio más o menos un monto de 200 millones. Y también analizamos hacer el espacio de recreamiento, que se yo, poner pavers, jardinería, hacer paisajismo, bancos, y ahí sí ya nos dio un monto bastante superior, que era de 600 millones, pero como el trabajo de investigación se basaba específicamente en la captación de agua de lluvia, en el análisis económico nos dimos cuenta que era un proyecto aplicable y que iba a tener un periodo de retorno luego de 12 años. En 12 años vos ya ibas a recuperar tu inversión, y no solamente no solamente mirar la parte económica, sino que mirar lo interesante de eso, ¿verdad? O sea, el agua de lluvia, que es algo tan molesto, tan horrible, es algo que puede ser de muchísimo provecho y de muchísimo, o sea, imagínense, 6.000 metros cúbicos de agua se juntan en un año de lluvia, ¿verdad? Una locura es. Y a partir de ahí entonces concluimos que en primer lugar el proyecto demuestra, o sea, con este trabajo de investigación demostramos que sí es aplicable, que sí es viable tanto económica como técnicamente acá en la facultad. Y también mostramos cómo es una alternativa súper interesante la aplicación y el aprovechamiento de esa agua, ¿verdad?
Entonces, también mencioné, ¿verdad? Que el realizar este proyecto mejora la escorrentía de agua, porque bueno, cuando yo estaba, no sé si ahora es, pero cuando yo estaba se inundaba toda la facultad y siempre me mojaba mis pies. Entonces era así algo que sí o sí iba a poner. Entonces, ver un poco cómo el agua es un recurso en todas sus formas, o sea, desde la cosa que uno piensa que es más inútil hasta en lo que, bueno, que es imprescindible, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, el agua potable y demás. Entonces, eso básicamente fue nuestro trabajo con el profe Lima y con el profe Roger. Y muchas gracias. No sé si a alguien le quedó alguna duda de lo que yo expuse. Justamente a continuación, habilitamos un espacio de preguntas para la ingeniera Carolina, por si es que alguien se quedó con algo pendiente. Sí. Aparte del paisajismo, ¿trabajaron con alumnos de arquitectura o fue un talento adicional? No, realmente yo trabajé con una compañera de colegio que estaba estudiando arquitectura, pero no acá en la facu. Sí, pero sí, la idea, o sea, justamente es lo que yo quería demostrar, ¿verdad? Quería demostrar que no solamente era una laguna ahí, ¿verdad? Porque en ese entonces no había un espacio donde vos te podías ir, sentar, estar cómodo. Nosotros, por ejemplo, a veces nos quedábamos, porque yo vivo súper lejos de la facultad, entonces yo me quedaba todo el día de acá y no había un espacio donde vos podías compartir con tus compañeros, sentarte a tomar tereré, qué sé yo. Entonces eso era lo que yo quería proponer, ¿verdad? Un espacio tanto de aprovechamiento como de agua, sino que también de recreación, de esparcimiento, así mismo. ¿Puedo presentar una instancia de la universidad aparte de la tesis? Entiendo que se publicó en una revista, pero la verdad que no estoy al tanto de eso. Creo que no, creo que esta es la primera, personalmente es la primera vez que yo expongo, aparte de la tesis. Sí. Bueno, yo aquí quiero felicitar Gracias. por la presentación, realmente es interesante y ojalá se pueda continuar porque creo que hay mucho que aportar, sobre todo que innovar en las materias. Y muy interesante que si se pudiera enganchar con iniciativas particularmente de la Municipalidad de Asunción, no de ahora, Sí, ¿no? De esta administración, de crear incentivos totalmente. para el aprovechamiento del agua, ¿no? Sí. Y eso me parece que podría inclusive ser la universidad una promotora Totalmente. de experiencias que tengan que ver con eso. Sería fabuloso que nuestra universidad pudiera avanzar sobre eso. Totalmente. Claro. Sí, Y totalmente. que el municipio, los municipios, porque esto en realidad creo que debería aplicarse. No, sí, totalmente a nivel país debería. De hecho que en el Chaco se aplica muchísimo. Claro. Sí, en el Chaco es... Entonces, nada, que sea sobre la base de investigaciones que Sí. hagan Sí, así mismo es. me parece fabuloso. Una preguntita con respecto al aprovechamiento para los inodoros. Eso implica que el agua de lluvia tiene que subir. Sí, Ahora, en la descarga, no hay separación entre lo que son los inodoros y los lavados. sí está separado. Están separados. Yo nomás no puse acá la axonometría, pero sí está separada la alimentación, justamente porque por eso especifiqué al principio luego que realmente lo que se puede aprovechar es en inodoros y en mingitorios, no así en el lavado, porque uno se cepilla los dientes, se lava la cara, ¿verdad? Está diferente. Podría ser también una experiencia de hacer una doble cañería para separar. Sí, O sea, se puede, claro que sí. Sí, se puede. y lo que sea lavado. Sí, bueno, como la verdad que no puse acá, la axonometría están separadas, ¿verdad? Están las cañerías que alimentan los inodoros y mingitorios y por otro lado, porque de hecho que están luego separados en la arquitectura, ¿verdad? O sea, están enfrentados por lo que no se alimentan con la misma agua, o sea, con la misma cañería, quiero decir, ¿entendés? Hoy se alimentan con la misma cañería. No se alimentan. No, porque el inodoro, digamos, o sea, la parte de inodoros está en esta fila y
Totalmente, eso estamos 100% de acuerdo. En esas cosas sí, nosotros en nuestro proyecto sí hicimos una división porque no podíamos, sí, en nuestro proyecto nosotros sí dividimos por ese hecho porque como mencioné ahora en el lavabo no podíamos no poner agua potable, tenía que ser agua de calidad potable. Sí, pero sí, en nuestro proyecto analizamos hacer así, con el profe Lima. Sí, no, totalmente que hay. Sí, sí, claro que sí. Sí, totalmente, sí, se re puede, se re puede. Digo para adaptación de lo existente, Sí, como piloto, sí, no, claro que sí, se re puede. filtrar el agua que vaya al inodoro, no puedo decir. No, no, no tiene ningún sentido. Sí. Si ya no hay más preguntas, agradecemos muchísimo a la ingeniera Carolina por su presentación. Un aplauso. Seguidamente, las arquitectas Sara Martínez y Mónica Amarilla nos compartirán la presentación Nanagua, entre fronteras y agua. Por favor, un aplauso para las arquitectas, por favor. Buenas tardes, le saludo a la arquitecta Mónica Amarilla. ¿Y la arquitecta Sara Martínez? Esta tesis también la realizó la arquitecta Maya Quirós, que no pudo asistir el día de hoy. Bueno, quisiera empezar, nuestra tesis trata sobre la ciudad de Nanagua y algo importante a recalcar con respecto a nuestra tesis es los antecedentes. Esta es una ciudad que ya fue muy estudiada en la carrera de arquitectura, pero siempre el enfoque que se le daba era un enfoque muy desde su realidad hídrica, desde la cuestión de sus inundaciones recurrentes. Y este trabajo lo que trató de hacer fue analizarlo desde una escala regional a una escala local. Entonces, a nivel regional, primero tenemos a Nanagua como parte conformante de los 30 municipios dentro de la región metropolitana de Asunción. También a Nanagua como ciudad fronteriza, o sea, tiene una relación geopolítica muy importante con Argentina, con Clorinda y con la capital de Asunción. Y finalmente Nanagua como parte conformante de la ecorregión del Bajo Chaco. Entonces, este trabajo lo que hace es estudiar a Nanagua como parte conformante de estos tres sistemas: el agua, la frontera y el territorio en sí. Okay. Algo también que quisiéramos recalcar es que justamente un fenómeno que está pasando es que hay un proceso expansivo hacia el este en cuanto a Asunción y su área metropolitana, pero ese proceso expansivo también se está replicando hacia el Bajo Chaco. Y algo muy importante a recalcar de esto es que este proceso expansivo se quiere como que hacer un eje de simetría y hacer el mismo desarrollo urbano que se está realizando en el área metropolitana de Asunción hacia el este, también hacia el Bajo Chaco. Pero ¿cuál es el problema? El problema principal es de que estos son territorios asimétricos. En la región occidental tenemos un territorio de humedales que cumple un rol muy específico dentro de, en los márgenes del río Paraguay, mientras en Asunción hay totalmente otra tipología, ¿verdad? O sea, otra topografía. Entonces, lo que se plantea para poder hacer esa replicación es justamente hacer una cota, o sea, un relleno a cota 64 y proponer el mismo modelo de baja densidad de viviendas unifamiliares. Y eso no es algo sostenible, porque justamente lo que estamos haciendo con esa propuesta es matando todo un ecosistema de humedales. Y ya a pesar de que hay una crítica a esto, de todas formas ya no podemos omitir esa realidad, ya esa geografía de rellenos a cota 64 ya existe
y justamente acá podemos ver las rutas. Bueno, en esta tesis también quiero aclarar que fue hecha en el 2019-2020 y estas son las geografías de fragmentos, como le denominamos nosotras, que encontramos en la época, pero ahora ya se duplicaron esos rellenos, ¿verdad? Entonces, asumir esos rellenos a cota 64 es algo que nosotras planteamos a la hora de proponer también un proyecto a escala regional. Otra cosa relevante también es que Nanahua, ¿cuál es la situación fronteriza de Nanahua? No solamente está en directo contacto con Clorinda, sino también en cuanto al río, está solamente a 8 kilómetros de Asunción, pero las conexiones que están pasando ahora mismo, en realidad ahora, hoy en día, para poder llegar de Asunción a la frontera se utiliza una ruta de 46 kilómetros y no se tiene en cuenta las potencialidades de esas, sí, ahora señor, sí, y en esa época también, no sé, el puente de Héroes del Chaco todavía estaba en un debate, ahora ya es una realidad, ¿no? Entonces, consideramos que Nanahua, dentro de todas esas dinámicas que fuimos mencionando, tiene la capacidad de asumir la frontera. Porque primero es una ciudad donde, bueno, hoy en día, no sé qué tan, el caudal me supongo que sigue igual, el caudal de contrabando, pero hay un caudal importante no solamente de transporte de mercadería, sino también de personas. Y a lo que ocurre aquí es que hay que considerar a la hora de proponer un proyecto es que tiene inundaciones cíclicas cada 5 años y eso va a ir empeorando. O sea, la recurrencia va a ser cada vez menor. O sea, cada vez menos años, quiero decir, y también está la consideración de las inundaciones severas que ocurren cada 15. Y a lo que ocurre en Nanahua es que hoy en día no tiene ningún sistema de defensa y en cambio el país vecino sí está con un sistema de defensa, entonces ahí se genera una asimetría muy importante en cuanto a las inundaciones. Mientras Nanahua está completamente afectada, el 98% de la población le afecta a estas inundaciones. En Clorinda puede mantener la ciudad tal cual como está. Bueno, a continuación voy a presentar las estrategias que, así como analizamos desde una escala regional, primeramente propusimos estrategias a escala regional y luego a escala local. A escala regional proponemos un anillo regional que define un área de integración transfronteriza de Argentina y Paraguay, en donde convergen todas las vías de penetración que identificamos en el estudio regional. Y luego también proponemos un puente aquí al sur de Asunción, en el puerto de Interramada, y que conecte con Clorinda. Así se cierra este anillo regional que proponemos acá. Y también entendemos al río Paraguay como un eje transversal que puede funcionar como una forma de integración también, pero de forma fluvial, y proponemos puertos intermodales con los distintos puertos que se ubican, y así proponemos estos dos ejes importantes, tanto el anillo regional como el eje del río, que sería el eje, la conexión fluvial. Y a escala local identificamos el anillo, y de ahí también en Nanahua identificamos un eje terrestre que está en conexión con Clorinda, que sería el muro de defensa de Clorinda, y asimismo también un eje fluvial que pasa paralelamente al muro de Clorinda, que sería el Río Negro. Entonces, a partir de ahí definimos las estrategias, que serían las siguientes. Tenemos 3 estrategias principales que después se desprenden en subestrategias nuevamente.
La estrategia la más importante que consideramos es la membrana binacional, que sería a partir del muro de Clorinda. Luego proponemos un sistema de movilidad transfronteriza también. Y por último, una infraestructura urbana que solucione los problemas actuales de infraestructura en Nanagua. ¿Sí? Y a continuación vamos a explicar la estrategia de membrana binacional, que sería entender el muro de Clorinda como una infraestructura de integración. Nos tomamos de ese muro de Clorinda e identificamos en Nanagua las cotas más altas, y a partir de eso consolidamos esas cotas y proponemos equipamientos urbanos en las partes más altas de Nanagua, que en un principio funcionarían como áreas de refugio y luego sería como los equipamientos de Nanagua. Y luego, para conectar a escala regional, proponemos ejes de penetración desde Clorinda, que serían los ejes vinculantes, y a partir de eso proponemos ejes cívicos con arborización que pasen transversalmente y conecten del anillo regional al muro de Clorinda con Nanagua. Y luego tenemos un eje vinculante más importante que identificamos a partir del análisis local de Nanagua, que sería, este eje sería el más importante de Nanagua, donde se encuentra el mercado y se encontraba también la municipalidad de Nanagua, y consolidamos ese eje que atraviesa las dos ciudades, tanto Nanagua como Clorinda, y allí proponemos dos cabeceras. Por un lado, en donde ya existía el mercado, y por otro lado, proponemos una terminal transmodal a la entrada de Nanagua y un puente que ahora mismo se inunda, entonces proponemos un nuevo puente a cota segura para garantizar que siempre los nanahuenses tengan acceso a su ciudad. Y después el último escenario sería el de las áreas de protección ambiental, que son las áreas que están más bajas. Entonces ese sería el área que más se vería afectada por las inundaciones, y proponemos por un lado áreas de protección ambiental y por otro lado un parque urbano en la zona urbana de Nanagua, en donde están las cotas más bajas de la ciudad. Y en cuanto a tipologías, por un lado, proponemos la consolidación de las viviendas que se encuentran actualmente en las cotas más altas, y proponemos la autoconstrucción de estas viviendas, o sea que a partir de la infraestructura existente mejoren las viviendas para llegar a una cota de seguridad. Entonces, asimismo se pueden utilizar esas infraestructuras existentes. Y por otro lado, en las partes más bajas, proponemos viviendas nuevas que serían con estructuras palafíticas y en forma de herradura para generar un espacio común en el intermedio de esas herraduras. Bueno, y después entraba el componente del agua, que es un componente fluctuante dentro de la ciudad, ya que se inunda esta ciudad. Entonces establecemos dos tipos de bordes: un borde rígido, que sería a partir de los taludes y los muros de contención, y un borde flexible, que sería una unidad flotante para ir conectando en los diferentes escenarios de inundación de acuerdo a la necesidad. Entonces acá podemos ver cómo el elemento fluctuante sería el agua, y las unidades flotantes son lo que se ve ahí rojo, y el resto sería lo que se ve en un escenario seco. Después podés ir avanzando. Y así es como se van cambiando los elementos fluctuantes y cómo se va cambiando la topografía de Nanagua una vez que se inunda.
Y ese es el escenario más, el peor escenario de Cota 64. Bueno, en cuanto a las conclusiones, Moni, ¿quieres concluir? Sí, algo que queremos aclarar también es que esta tesis ya tiene sus años y también en cuanto 2019. Y una de las cosas que nosotras ahora vemos en retrospectiva es mucho la parte de no tuvimos tan en cuenta el aspecto social, o sea, tanto de la participación ciudadana para justamente construir estos espacios, porque justamente nuestra tesis era muy agresiva en cuanto a proponer espacios nuevos, estos espacios palafíticos justamente. No sé si la tipología arquitectónica es la más adecuada o también cómo proponemos esos, el tema de reencauzar el arroyo y todo eso. Pero de todas formas, lo que más queremos resaltar es empezar a pensar las ciudades desde una perspectiva más integral, no solamente desde un componente específico, sino también en el caso de Nanagua, que hasta el momento siempre se la vio muy, o sea, siempre su problema, el único problema que tenía Nanagua era el componente hídrico, el componente de las inundaciones, y siempre era un problema, no una oportunidad también, y no se tenía en cuenta que lo que hace que Nanagua exista como ciudad era específicamente su frontera. Entonces, a la hora de proponer un proyecto para Nanagua, siempre hay que tener en cuenta esas dinámicas socioeconómicas fronterizas. Sí, y también actualmente los nanahuenses tienen una relación bastante negativa con el agua y hacer un proyecto así requeriría la participación ciudadana para cambiar ese vínculo negativo que tienen con, esa vinculación negativa que tienen con el agua para que así realmente funcione un proyecto urbano en una ciudad como esta. No sé si hay preguntas. ¿Ustedes trataron con la municipalidad, presentaron aquí este proyecto? No. Que es un buen método de acercarse, no solo a la población, yo creo que primero a la autoridad, porque es la que tendría que ser el vínculo para no ser de costado. Entonces sí, con la municipalidad es interesante, porque por ahí pueden asumir este proyecto o sea, hacer lo suyo, aunque después vaya por etapas, ¿verdad? Con el tiempo que requiera, pero esto no es fácil. No. Y una pregunta concreta, ustedes hablaron de un espacio de protección en el cual podrían alojarse las personas damnificadas. Sí. O sea, sería en una primera etapa definir equipamientos a cota segura que en primera instancia serían las áreas de refugio. Ok, ese refugio, perfecto. ¿Para cuántas personas más o menos está previsto? Eso no... Okay. O sea, Sí, habíamos calculado. Sí, no tenemos nomás los datos acá ahora mismo. Como 5.000 habitantes, ¿verdad? Sí. No, más eran 8.000. Sí, 8.000 habitantes, sí. Sí, habíamos hecho el cálculo, justamente no tenemos nomás, se iba a extender demasiado, pero habíamos hecho el cálculo de la cantidad de habitantes y cómo hacer un plan de reasentamiento por etapas, justamente porque no es imposible decir vamos a sacarla a todos y vamos a hacer estos edificios nuevos, sino que era justamente proponer de a poco la consolidación a cota 64. Y justamente esta propuesta de nuevas tipologías de vivienda era la última etapa del proyecto. Lo primero era la consolidación de las viviendas en áreas, en cotas más, el criterio era, si estaba a cota 62 ya se quedaba esa vivienda ahí. A continuación, la estudiante Ana Paula Quintana disertará sobre
Factibilidad técnica y socioambiental para la implementación de los jardines de lluvia en el área metropolitana de Asunción. Recibimos con un fuerte aplauso a la compañera Ana Paula. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la estudiante de Ingeniería Ambiental Ana Paula Quintana. Ya sé que es la penúltima charla, así que para poner las energías quiero que se acuerden que estamos a punto de entrar al Mundial de nuevo. Así que vamos a darle esa energía a mi charla como si fuera que ustedes atiendan esto, depende de eso, el Mundial. Yo les voy a estar hablando sobre la factibilidad técnica y socioambiental de los jardines de lluvia. Pero antes de entrar a qué son, vamos a entrar a conceptos importantes de por qué nació esto, por qué nació esta idea de los jardines de lluvia. Primero tenemos a la resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Que debe poder aguantar situaciones críticas de nuestro país. Okay. Apague. Luego tenemos la equidad ambiental. Voy a explicar un chiquitito ese concepto porque no sé si tenemos muchos alumnos de ingeniería ambiental que ya estamos medio hartos de ese tema, de escuchar una y otra vez, pero se refiere a que tiene que ser para todos. No es que tiene que disfrutar unas cuantas personas o solo un grupo, nos tenemos que enfocar desde todos los que puedan disfrutar y acceder a ese servicio. Y también tiene un punto importante que es la restauración ecológica. La restauración ecológica es volver verde a lo que no se considera verde o que se considera perdido, como por ejemplo un terreno baldío, o incluso nosotros llamamos al pasto área gris. ¿Qué quiere decir área gris? Que no absorbe agua. Bueno, y acá vemos unos cuantos problemas que nos generan y por qué nos afecta a todos. A mí que estoy en aire acondicionado todo el día o a mí que ando en auto por todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos grandes raudales, tenemos grandes olas de calor que se generan a lo largo del país y esto nos afecta a todos. Y esta solución nos puede traer un respiro si se aplica. Pero bueno, ahora vamos a ver realmente qué son los jardines de lluvia. Muchos seguramente se están imaginando un jardín acuático como un pequeño lago, pero es lo contrario. ¿Qué buscan los jardines de lluvia? Es un sistema de drenaje natural, vamos a decir, que le apoya al drenaje que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Ayuda a filtrar el agua que llega a absorber y absorber todo lo que escurre por las superficies pavimentadas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué nosotros podemos lograr con estos jardines de lluvia? Es disminuir la acumulación de agua que se genera en distintos puntos, sea como raudal o agua estancada que nos genera vectores como mosquitos y moscas, y también a disminuir la sensación térmica que nos dan estas superficies pavimentadas. ¿Qué se refiere a esa sensación térmica, isla de calor? A ese choque que a veces sentimos como un tufo al salir de nuestras clases, de nuestros autos y que nos hace sentir mal. ¿Y por qué yo digo esto? Esto yo estoy inventando la rueda, esto ya se comprobó, esto es un hecho que se está haciendo en varios países que vamos a hablar más adelante, por este ejemplo en concreto que tenemos que es muy similar a la costanera de Asunción que nosotros podemos hacer acá. Este caso es en Polonia, donde podemos ver cómo ellos con su jardín de lluvia lograron bajar de la temperatura del asfalto que llegaba a 39 grados y en la vereda normal y donde hay solamente pasto, baja a 26 y en donde están los jardines de lluvia se logra bajar a prácticamente la mitad de la temperatura, 20 grados. Ese es un cambio súper grande que se siente para todos y que se ayuda a que ese espacio público realmente se pueda disfrutar y utilizar. Los jardines de lluvias tienen tres partes importantes en las que se dividen, tres zonas distintas. La primera zona que nosotros tenemos son las plantas que absorben la humedad. ¿Qué hace? El jardín de lluvia siempre tiene una pendiente importante donde se acumula el agua para luego filtrarse, que es en esa zona con la mayor pendiente donde necesitamos plantas que necesiten mucha humedad. Luego tenemos la segunda zona, que son las hierbas y arbustos, que normalmente lo que intentamos hacer, todos los jardines de lluvia son diferentes, ya que se tienen que adaptar al área en donde están.
Esas plantas normalmente son arbustos que ayudan a absorber el agua o que aguantan grandes sequías, porque en lugares como nuestro país tenemos temporadas de lluvias súper intensas y temporadas de grandes sequías. Entonces nuestro jardín debe poder adaptarse a ambas situaciones. Y la zona 3 donde tenemos las plantas que le rodean, que realmente nos sirve para que el agua pueda correr con facilidad y también nos ayudan a eliminar metales pesados y contaminantes. ¿Y cuál es el valor ambiental de estos jardines? Bueno, el valor ambiental es que para los jardines de lluvia realmente se consideran que a partir del 60% de las plantas deben ser nativas, pero en nuestro país, debido a la gran cantidad de especies que tenemos y a la calidad del suelo y cómo se adaptan las plantas, se puede llegar a hacer incluso un 100% de plantas nativas que tienen resiliencia. ¿Eso qué quiere decir? No requieren mucho mantenimiento, aguantan las situaciones críticas y benefician a los procesos ecológicos que ya tenemos acá e incluso atraer la biodiversidad. Una de las especies que a mí me gusta mucho y que vemos por todos lados y que normalmente no le prestamos mucha atención es el mandubií, que ayuda a absorber nitrógeno que sale debido a la contaminación de los vehículos y que normalmente llega al suelo por las lluvias. ¿En qué nos ayuda y qué plantita es? Es esa plantita de flor amarilla que a veces vemos que se nos llena en la costanera y normalmente cuando vemos que está floreciendo es luego de una lluvia que contenía mucho nitrógeno, porque prospera cuando hay mucho nitrógeno. Eso quiere decir que está cumpliendo su trabajo. Y luego tenemos una flor que se llama bandera española, que puede sonar, ok, esta no es nativa, pero realmente es una especie que se llama así por los colores de su flor, y que esta a mí me encanta y me fascina para usar en muchos jardines. ¿Por qué? Porque trae uno de mis bichitos favoritos, que es la mariposa monarca. Es una de las únicas plantas donde ellas realmente dejan sus huevitos y se crían ahí y nacen ahí, y es esencial para su ciclo de vida y crece en todos lados alrededor de nuestro país. Aparte del valor ambiental que les estuve hablando, estos jardines de lluvia tienen un valor cultural importante. Es muy importante el paisajismo para realmente aceptar y que esto se quiera replicar en distintos puntos de nuestro país. Un proyecto que se hizo con la Fundación Moisés Bertoni, esto es parte de mi trabajo y va a ser mi futura tesis si todo sale bien, es que nosotros hicimos en la Plaza de Luque, en la Plaza Mariscal López, esta idea de que nuestro jardín de lluvia con sus distintas zonas pueda reflejar una guitarra, ya que Luque es reconocido por varios de los artistas que tienen y le llama la atención a los artesanos que hay en la zona y fue muy bien aceptado. Este valor cultural es muy importante, ¿por qué? Porque estamos trabajando con plantas, idealmente en lugares públicos que la gente se tiene que ver reflejada y realmente querer cuidar para que esto se mantenga en el tiempo. ¿Cómo evitamos los vandalismos? Que la gente quiera y cuide su plaza, su paseo central, su cuadrita y eso. Y ahora vamos a hablar algunos de los beneficios que tienen los jardines de lluvia. Algunos ya les estuve mencionando, pero nos ayudan a minimizar los raudales e inundaciones, porque está comprobado que los jardines de lluvia absorben a partir de 5 metros cuadrados de jardín, ya ayudamos a esa absorción y capturar el agua. Reducen la erosión, filtran los contaminantes, los metales pesados que tenemos en el ambiente, permiten la recarga de los acuíferos con menor contaminación y también aumenta la biodiversidad, como les estuve comentando el caso de las mariposas, y aumenta la resiliencia de la ciudad. Porque los jardines de lluvia no es solamente mitigar, sino también prevenir. Es decir, tenemos grandes obras civiles que estamos haciendo y en vez de hacer un jardín cualquiera, podemos hacer un jardín de lluvia que nos ayude a restaurar un poco lo que estamos trabajando en esa zona. Y unos datos técnicos de los beneficios que tenemos, porque yo creo que todos vamos a entender fácilmente, es que está comprobado que los jardines de lluvia ayudan a filtrar entre un 80 y 90% de los contaminantes, mientras tanto que el pasto o el césped solamente un 30%. Y pueden ayudar a reducir un 70% de los sólidos en suspensión como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y metales pesados. Y estos son datos que nosotros hicimos desde la fundación, calculando que un jardín de 15 centímetros de profundidad puede llegar a retener en una lluvia media a intensa hasta 3.700 litros de agua
y en lluvias más grandes un jardín de 30 centímetros puede ayudar a retener 7.500 litros. Es decir, si tenemos un área de 45 metros cuadrados, que no es muy grande, podemos replicar en muchas plazas y en distintos puntos del país, podemos ayudar a retener 1.143 litros de agua por lluvia. Y esa es la oruguita de la bandera española que les estaba hablando y esa foto saqué yo. Ejemplos de implementación, como yo les dije, esto es algo que está comprobado que funciona, hay que animarse a probar. Y yo estoy seguro que todos en las series que vemos, Nueva York está llena en todas sus veredas de estos pequeños jardincitos que vemos acá. Ellos comenzaron este proyecto en el 2010 y en el 2019 ya tenían más de 10.000 de estos. Como ven, son áreas pequeñas, pero a lo largo de la ciudad que normalmente se encuentran sobre los drenajes fluviales que ellos tienen, que hacen para darle un apoyo, ya que debido a la cantidad de gente y a la cantidad de pavimento que tienen, necesitan este apoyo. Y luego tenemos otro ejemplo, que en Chile, ellos desde el 2018 con la Municipalidad de Santiago están trabajando en crear jardines de lluvia, pero por la otra problemática, que tienen sequías muy grandes, que les aleja de la biodiversidad y que generan problemas de salud en las personas. Entonces ellos plantan jardines para retener la humedad y que aguanten esas sequías. Y un punto muy importante de Santiago es que, como les dije antes, el valor cultural es importante porque en los jardines donde mayormente funciona y donde la gente realmente aprovecha sus beneficios es donde les importa, donde forman parte e incluso hacen proyectos de voluntariado en donde los mismos habitantes, vecinos, pueden participar y solicitar estos jardines. Y eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta. Decía que me parecía mucha la diferencia entre la absorción que tiene la propuesta con respecto a un césped normal, ¿verdad? Y qué es lo que hace, qué es lo que tiene, o tiene más profundidad o más área, porque supongo que la absorción por un lado depende del área, ¿verdad? Y el área, si está plantada un césped y si está con otras plantas, ¿qué es lo que le hace tan diferente, vamos a decir, entre el 90 y 30%? Algo así. Esa es una muy buena pregunta y la diferencia que tenemos nosotros con el césped es uno que, como dije luego, los jardines de lluvia normalmente deben tener una profundidad entre 15 y 30 centímetros que ayuda a que se acumule el agua y aparte utilizamos especies que necesitan mucha agua para sobrevivir. Entonces, la absorción de esas plantas es mayor. Por ejemplo, una que nos gusta mucho es el huembé, que creo que todos conocemos, que necesita de por sí mucha agua para sobrevivir. En donde hay, por ejemplo, si hay una sequía extrema, al ser una planta nativa, también puede aguantar. Entonces, en un jardín de lluvia normalmente de 45 metros cuadrados se recomienda entre 3 a 4 huembé para lograr esa absorción de agua durante esas lluvias. El césped 1 luego está compactado luego de un tiempo, es súper duro, no tiene una profundidad y no tiene realmente la necesidad de absorber tanta agua. Es, por ejemplo, yo agarro una esponja, le tiro agua, absorbe hasta donde puede y luego ya no puede continuar porque ya cumplió su requerimiento. Y es lo mismo con el césped y con la tierra de ahí abajo. ¿Dónde va el agua? ¿El agua va a terminar formando parte de la planta o va al suelo? Porque según lo que entendí, ¿verdad?, es que él absorbe, pero que tanto va a absorber si no tiene mucho volumen, vamos a decir, una planta, ¿verdad? Eso es un poco lo que... Justamente por el tema del tiempo no expliqué todo ese proceso, pero tenemos una parte del proceso, es que esto se filtra dentro del suelo y otra parte forma parte de lo que absorbe la planta y se va con la evapotranspiración también que generan las mismas plantas. Uno de los puntos importantes luego de que absorbe esta agua es que tiene esa profundidad y normalmente los jardines de lluvia están cerca o se recomiendan estar cerca de arroyos
para donde puedan limpiar también o cerca de acuíferos, que en el caso de Asunción estamos todo alrededor de un acuífero, tenemos muchos humedales, muchos arroyos. Un lugar que para mí estaría súper recomendado y sería muy lindo hacer un jardín de lluvia es en la costanera, donde puede filtrar nuevamente agua subterránea o mismo a los arroyos que están ahí cerca. No es que se queda todo en la superficie. Lo ideal de un jardín de lluvia, si todo funciona bien, es que el agua no se quede estancada más de 2 días, que es otro caso para evitar los vectores que suele pasar en otros puntos, incluso dentro del pasto. Si recorres la costanera después de un lugar de lluvia, podemos ver en distintos lugares donde se llena de agua y se inunda y genera mosquitos. Exacto. Y genera erosión en el suelo incluso, que se quede el agua estancada. Bueno, funciona en lo que es absorción del agua porque nosotros hicimos un diagnóstico previo a los jardines donde vimos que ya había erosión del suelo debido a la acumulación del agua. Gracias a nuestros jardines nosotros vemos que toda esa parte que estaba erosionada ya no sucede lo mismo, ya que el jardín absorbe y trae todo el agua de esa zona debido a la pendiente, y también como en Luque nosotros hicimos un trabajo de voluntariado y de capacitación para las personas de las zonas. Pudimos contar también en las especies, nosotros plantamos 117 plantines y entre lo que se perdió en la plantación fue en octubre, e incluso que tuvimos sequías y lluvias muy fuertes y hasta se nos cayó un árbol una semana después por una tormenta encima del jardín de lluvia. Aún así nosotros tenemos, si no me equivoco, como 106 plantines que están vivos creciendo, que sería un 90%. Nosotros teníamos mucho miedo que haya vandalismo, ya que plantamos plantas muy lindas como el Huembe y el Buraputá. No me reten, no sé pronunciar bien, pero realmente la gente cuida. Ya nos fuimos a hacer varios recorridos al mediodía y los fines de semana donde la gente se sienta alrededor a tomar su tereré. Hay un parque de niños ahí al lado e incluso los niños se ven atraídos debido a la cartelería, que era la que estaba en la presentación, no sé si llegaron a ver, pero no tocan, cuidan y aprovechan ese espacio. Para la compañera Ana Paula. Le agradecemos muchísimo por su presentación acerca de los jardines de lluvia. Un aplauso, por favor. Para finalizar el bloque, vamos a contar con la intervención del ingeniero Miguel Leguizamón, quien presentará sede de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura y el agua, taludes de riesgo. Un aplauso para el ingeniero Miguel, por favor. Hola. Ahora que me gusta. ¿Me escuchan así sin micrófono? Prefiero hacerlo sin micrófono, pero no sé si sale en el audio. ¿Sale? Ah, bueno, voy a tener acá cerca. Bien, suelen decir que lo mejor queda para el final. No quiero decepcionarles, pero creo que se van a terminar decepcionando. No, mentira. Bueno, yo voy a comentarles un poco sobre un trabajo multidisciplinario que se realizó acá en la Facultad de Ciencia y Tecnología con gente del Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, el Departamento de Arquitectura y el Centro de Arquitectura y Planeamiento en conjunto. No sé si conocen la Orquesta de Reciclados de Cateura. ¿Sí? Genial. Bien, nosotros tuvimos un pedido y dentro de esto vamos a ver qué tiene que ver Cateura con el agua y también el proyecto que estuvimos realizando. Es sobre los taludes. Es la interacción que tiene el agua con el suelo y su resistencia. ¿Algunos de acá ya pueden levantar la mano quienes son de Ingeniería Civil? Genial. ¿Quién ya cursó geotecnia? Bueno, hay público. A ver, ¿cómo se cambia? Ahí está. Básicamente, el agua juega un papel crucial en la estabilidad del suelo y taludes, y en Cateura la presencia del agua en el suelo fue un factor clave
en un deslizamiento y colapso que tuvo un talud. Y la comunidad académica, conformada por los miembros que ya mencioné, dieron una respuesta ante eso. Bueno, en contexto. El director de Cateura, bueno, estaban teniendo un ensayo en su sede y luego de una intensa lluvia, al día siguiente fueron testigos de que gran parte de un talud, ¿saben lo que es un talud? ¿Sí? Bueno, el talud básicamente es una superficie de suelo con una cierta inclinación. Básicamente eso sería definir a un talud, una superficie con una cierta inclinación. Esa superficie de suelo que lindaba el vecino con la propiedad de la orquesta de Cateura se desmoronó, o sea, tuvo un deslizamiento por la presencia del agua y Dios mediante no había nadie ahí porque era un lugar que usaban para realizar ensayos los niños de la orquesta, entonces no hubo ninguna pérdida. Pero fueron viendo cómo podemos abordar ese problema y fueron a distintos lugares, fueron al municipio, entre otros lugares, y no tuvieron una respuesta de quién pudiera hacerlo, porque también no es una entidad que cuenta con un capital como para poder pagar profesionales que analicen ese problema. Entonces recurrieron a la academia, a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, a través de los que encabezaron, digamos, el proyecto, el doctor Félix Carballo, acá presente, el arquitecto Oscar Mercado y la profesora arquitecta Gloria Meliam, se conformó un equipo multidisciplinario para poder ir y ver cómo podemos nosotros ayudarles a ellos. Bien, esto sería los daños, digamos, que hubo, fueron la pérdida de la infraestructura, del talud de suelo que se desmoronó, quedó casi un metro y medio de suelo, que, digamos, donde estaba el nivel de plataforma, quedó enterrado, digamos. Y bueno, el factor clave es la infiltración y retención de agua pluvial. Acá podemos observar, esto es dentro del predio donde ensayaban, ahí donde debajo, o sea, donde está parado el arquitecto Mercado, es uno de los escalones donde hubo el desmoronamiento. Todo este bloque que podemos ver cayó. Allá donde está parada la arquitecta Melian es el nivel de piso, que vendría a ser un nivel más abajo donde está el arquitecto Oscar Mercado. No había nadie, creo que fue en la madrugada, pero era un predio que solían utilizar para hacer los ensayos. Entonces, para los que no tienen conocimiento sobre geotecnia, ¿por qué el agua debilita el suelo? Y básicamente es por dos motivos. Uno, que la presión de poros reduce la tensión efectiva del suelo. La presión de poros es una presión que se da entre la red capilar que tiene el suelo. Y además de eso, se forma una columna de agua, digamos, de esa agua que entra por infiltración, tiene un peso, lo cual produce un empuje lateral en nuestros taludes. Serían, digamos, los dos efectos. Entonces, nosotros fuimos y desarrollamos, para poder tomar una decisión, primeramente teníamos que obtener datos de lo que fue, o sea, datos para poder ver cómo contener eso y poder dar una propuesta que satisfaga las necesidades de ese talud. Primeramente, realizamos un levantamiento geotécnico y realizamos un ensayo de Standard Penetration Test para evaluar la resistencia que tiene el suelo. El SPT lo realizamos bueno, voy a mostrar después. Luego un perfil geoeléctrico, el levantamiento geotécnico lo realizó el ingeniero Nicolás Sabrodic. Varios profesores también formaron parte y prestaron su trabajo para poder obtener estos datos, porque también involucra un costo que bueno, fue un trabajo que donaron, digamos, los profesores. El perfil geoeléctrico, gracias al doctor Félix Carvalho,
pudimos obtener una estratigrafía del suelo y la detección de las zonas de debilidad. Luego procedimos a un relevamiento topográfico, identificando las pendientes y las zonas críticas donde ocurría el escurrimiento. Y con todo eso vimos que la inestabilidad estaba vinculada directamente al flujo y retención del agua en el suelo. Esto es un poco del estudio geotécnico que fuimos realizado. Hicimos uno en la base, digamos, de donde se desmoronó el suelo, porque queríamos obtener la resistencia del suelo para poder así dimensionar la capacidad portante de este y poder implantar una estructura ahí que sea compatible con la condición de resistencia que tenía el suelo. Además de eso, fue realizado otro estudio en la cima del talud, que hay casi una topografía, sacamos la diferencia de nivel y eran casi unos 10 metros, es bastante la diferencia de nivel. Y eso a modo de poder también ver la densidad que tenía ese macizo, para así, con la densidad yo calcular el empuje de suelo que se me está generando allí. Estos serían los dos puntos en base y en la punta de talud, y ese sería un testigo del tubo bipartido, con el cual posteriormente hicimos un estudio en laboratorio para determinar qué tipo de suelo era este. Esto es un poco de los perfiles que obtuvimos con el Standard Penetration Test, y observamos que el nivel freático, o sea, no el nivel freático, el nivel de agua en la parte superior estaba al 1 metro, era muy superficial, y en la parte inferior estaba a los 3 metros 45, desde la cota de sondeo. Esto nos llamó poderosamente la atención porque era algo extraño. Lo más probable, en el estudio dijimos nosotros que era esa agua, esto que está acá en el sondeo superior, arriba era agua de infiltración de alguno de los vecinos que haya quedado estancada, o alguna conexión sanitaria que haya tenido alguna pérdida. Eso fue lo que observamos. Que después se condijo con la tomografía geoeléctrica que obtuvimos, donde vemos, allá se ve en el perfil el nivel de agua y las distintas resistividades presentadas. Acá está, digamos, un poco del procedimiento que fue llevado a cabo de cómo se tomaron cómo se obtuvo la tomografía geoeléctrica, que no es otra cosa que el proceso de la conexión de los electrodos separados a un diferencial de distancia, y haciendo pasar un pulso que mide la diferencia de resistividad entre un punto y el otro, para así correlacionar esa resistividad con la densidad o resistencia que pueda tener el suelo. Luego, adicionalmente, hicimos un relevamiento topográfico para saber cuál es exactamente la diferencia de nivel y dónde exactamente implantar el muro de contención, y saber si es que hubiera la necesidad de hacer un desmonte o un relleno, conocer el volumen exacto de este y para poder proponer una solución. Cabe destacar, ¿verdad?, que la participación del estudiante Walter Pereira estuvo muy participativo. Y esto nos ayudó también el ingeniero Pankov, que es el profesor de la Cátedra de Topografía de Ingeniería Civil. Este fue el resultado que tenemos. Tuvimos un plano en 3D con todas las curvas a nivel, teniendo como cota 0 el nivel de cordón de la calle Teniente Primero Antonio Zamudio. Luego, teniendo ya todos los datos, se juntó el comité técnico a discernir y a proponer una solución. Para nombrarlos están el doctor Félix Carvalho, la arquitecta Ramona Sánchez, el arquitecto Oscar Mercado, su servidor, y la arquitecta Meliam, sí. Fueron ellos. Y
Entonces, con todo eso llegamos a la propuesta del muro de contención, que por las características dijimos que iba a ser de piedra bruta colocada, una cimentación más adecuada, principalmente por los materiales que es básicamente es un muro de gravedad y es uno de los más baratos que podría existir, digamos, o sea, para esa solución que teníamos ahí. No podríamos poner una estructura de hormigón porque eso iba a elevar un costo, cosa que ellos probablemente no iban a poder costear. Luego, drenaje controlado. La implementación de canales abiertos para reducir la infiltración. Vimos que en la punta del talud había agua de infiltración. Entonces, esa agua de infiltración corre y va debilitando y provocando deslizamientos entre dovela y dovela de suelo. Entonces, la idea era, o sea, la solución es cortar ese flujo de agua antes de que se infiltre en el suelo, al menos en la zona de incidencia del talud, para que no disminuya esa resistencia que tenga, ni no erosione, ni no debilite. Y tampoco produzca un efecto de puente y lave la parte inferior del talud. Entonces, hicimos un corte en ese drenaje y el agua que se estaban infiltrando la encauzamos en un canal que desemboca en un arroyo natural, que estaba ya hecho. Y para la protección del talud consideramos geomallas y revegetación para darle la estabilización, para que no erosione y para que mantenga sus propiedades. Este es el diseño final del muro, donde nosotros acá propusimos el canal a los 3 metros de la punta del muro, un canal para poder canalizar el agua hasta el arroyo existente. También consideramos enterrar, esto se llama pie de elefante, que es lo que va enterrado un muro de contención para darle un empuje activo al suelo, a modo de que sea mayor la resistencia al deslizamiento y la resistencia al vuelco. Y en nuestra propuesta está un desmonte de material de 3 metros para que no los empujes de suelo, como tenemos una altura de 3 metros, y decimos que según nuestro modelo las tensiones se disipan a 45 grados, no estaría pateando, no estaría empujando ninguna parte del muro de suelo, todo lo que vaya por encima, desde ese punto. Entonces esa fue la solución que nosotros planteamos. A ver, ¿qué impacto y enseñanzas destacamos de este proyecto? En primer lugar, una mayor seguridad para las instalaciones y un mejor manejo del agua del terreno que estaban contando. Y la importancia del trabajo académico. Aplicar los conocimientos en beneficio de la comunidad, que ese es al final la responsabilidad que tenemos nosotros desde la academia y siendo profesionales. El aplicar esos conocimientos para mejorar la vida de las personas. Y la integración de estudios, equipos de trabajo multidisciplinario para abordar problemas complejos. Esto es algo que realmente a mí me impactó y me gustó, porque uno cuando es estudiante es capacitado para pensar, o se le entrena para pensar de una cierta manera, desde el punto de vista de un ingeniero civil, por ejemplo, que sería mi caso. Y al escuchar las distintas ideas de arquitectos, surgían nuevos problemas que a mí no se me habían ocurrido. Y luego del profesor Félix, que era geólogo, se me ocurrían cosas que no se había ocurrido. Y eso en una mesa de diálogo enriquecía mucho más la propuesta de solución, y porque podíamos entender mucho más lo que era el problema. Eso es algo realmente destacable. Yo creo que es a lo que debemos apuntar nosotros como Facultad de Ciencia y Tecnología, contando
con tantas carreras que pueden colaborar, inclusive en esto que nos une a todos, que es lo que sería la gestión del agua, cuanto a la ingeniería civil, ingeniería ambiental y arquitectura. Y bien. Entonces, el agua es un desafío constante y su correcta gestión es clave para la estabilidad de las estructuras. Y la academia está como agente de cambio. Quiero mostrarle un poco unas fotografías antes de terminar de la gente que estuvo colaborando en todo este proyecto. Acá se le ve al doctor Félix, al profesor Oscar Mercado, al arquitecto ingeniero Heriberto, a la doctora Melián, y ese que está de amarillo es el profesor Fabio, que es el director de la Orquesta de Reciclados de Cateura. Y ahí están varios alumnos, está Walter Pereira, está Ronald, la arquitecta Ramona, el profe Mercado y el técnico que nos recibió esa vez. La profe Melián a la par estuvo haciendo un proyecto con sus estudiantes de arquitectura para dar una solución arquitectónica también a lo que sería ese espacio, a lo que sería todo el espacio que relevamos. Por eso era muy interesante porque yo como ingeniero planteaba, ok, están teniendo un problema de contención del muro, vamos a contener el muro. Y el arquitecto decía, ¿y qué vas a hacer de ese espacio después? ¿Va a ser un espacio muerto? ¿Cómo utilizas? No, yo pensé en contener el muro, hermano, no se me ocurrió qué iban a hacer después de ese lugar o si iban a hacer algo, no. Entonces, todo ese proyecto, esa forma macro, holística de pensar es realmente muy bueno cuando se realiza entre distintos profesionales. Y bueno, ahí están las alumnas de la arquitecta Melián y acá estamos entregando el proyecto con la ingeniera Cecilia Cálcena y la arquitecta Ramona y el arquitecto Oscar Mercado. Ya ha terminado como para que puedan ver cómo desarrollar. Y agradecerle a todos los que participaron de ese proyecto, a ustedes por escucharme, y a la gente de la orquesta por abrirnos las puertas y a todos los investigadores y estudiantes que fueron parte de este proyecto. Realmente este no es un trabajo de una sola persona ni de un solo grupo, realmente fue un trabajo multidisciplinario en el cual particularmente yo me enriquecí bastante como profesional. Y es uno de los muchos trabajos que se hacen en la Facultad de Ciencia y Tecnología y para mostrarles un poco los proyectos de extensión y demás que se van desarrollando. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí. Porque si tu problemática era la infiltración de agua, ¿por qué no le pusieron y el desmoronamiento? ¿Por qué no le pusieron un talón al muro para que reduzca un poco la afección del muro y aparte aliviadores de presión para que si justamente la infiltración es tu problema, para que escurran a través de tubería del muro? Sí. Claro, lo que nosotros queríamos es, entiendo tu pregunta, vos querés poner, acá querés poner un sistema de desagüe para que no... Primero que tu muro tenga un talón y entonces el peso del muro haga como un... Y lo segundo es que tenga cañerías que crucen el muro y que vayan alivianando la... Sí, ¿por qué eso? El pie acá no sería posible porque primero tendrías que desmontar todo lo que hay acá para poder construir ahí. Y al ser una estructura, hacer un bloque de suelo que podría desmoronarse, entonces no es aconsejable para meter ningún obrero o ninguna persona estando en la base de algo que se puede desmoronar. Nada más por eso que no se introdujo acá esa base que va a ser, como vos decís, favorecedor para el momento al vuelco, ¿verdad? Entonces fue por eso que no se tomó ese camino, nada más por eso. Y
Esto tiene, digamos, geotextiles y geomallas, o sea, está proyectado así, que evita que, o sea, nos ayuda a evitar el agua de infiltración y y con la canaleta nosotros ya podemos conducir el agua fuera, digamos, de lo que es nuestra zona de problema. No sé si respondí tu pregunta. Genial. ¿Alguien más? Sí, pues. ¿En qué consistió el aporte de los arquitectos acá, digamos, al proyecto final? Entiendo que se hizo un diseño también de cómo ocupar ese espacio recuperado, pero eso se incorporó a tu tesis. Sí, este no es mi tesis, es más un proyecto de extensión de la facultad. Sí, y los arquitectos complementaron, hicieron la parte el análisis presupuestario para poder presentar el proyecto, y además esto, digamos, presentado en dos fases. La primera fase, la que sería el muro de contención, y la segunda fase, un reacondicionamiento de los espacios y la utilización. Todo lo que sería la parte arquitectónica, digamos, en una segunda fase, pero ya tenían que prever, digamos, esta primera fase para saber delimitar cuáles son los espacios disponibles. ¿Pero ni en qué estadio está ahora eso? Yo no volví a... presentamos el proyecto y ellos fueron a buscar personas que financian el proyecto, de última hacerlo entre ellos. Nosotros nos quedamos abiertos a la posibilidad inclusive de asesorarlos técnicamente, ir y ver que se realicen los procesos en forma para la construcción del muro, pero no tuvimos más retorno. Espero que hayan podido materializar esto, que era una necesidad realmente, porque el agua no perdona, y el suelo va a ceder igual. Y algo que en noviembre del año pasado fue... Algo por mencionar, nosotros teníamos desde la base hasta la cima del talud 10 metros de desnivel, 10 a 11 metros de desnivel. Desde la calle habían otros 2 metros de desnivel, pero hasta la cima de la calle habían otros 12 metros de desnivel. O sea, teníamos 24 metros de suelo que realmente provocaban el empuje. Pero nosotros cortamos, digamos, ese efecto haciéndolo de una manera escalonada. Así. Las construcciones que están ahí están luego hechas de manera escalonada a modo de cortar esa influencia y ese empuje de suelo. Entonces, utilizamos ese concepto también para poder dimensionar esto. La separación que hay entre el desarrollo, o sea, está el talud, la cima del talud y el desarrollo, la zona, digamos, usable. Y después está el siguiente talud. Digamos, como si fuera una suerte de pirámide, digamos. Así está hecho. Y genera... Civil tengan y lleven es que cuando estamos hablando de trabajos con organizaciones que tienen una fuerte componente social, lo que se tiene que plantear primero es, según los recursos disponibles de esta organización, cuál es la solución más factible. Entonces, nosotros estamos más guiándonos desde la perspectiva de cuánto le iba a salir a la escuela de Cateura solucionar este problema, darles una solución que realmente les permita a ellos no volver a tener este problema y dejar lo que es la perspectiva constructiva lo menos compleja posible para que no les perjudique o les sea fácil conseguir la financiación para poder ejecutar el proyecto. Entonces, normalmente este tipo de trabajos, y es algo que en distintos proyectos de ingeniería van a ver, según X recursos, cuál es el tipo de infraestructura que yo puedo hacer. Entonces, esto como es un proyecto de extensión,
tienen que tener en cuenta que la mayoría de los requisitos que fueron delimitados, inclusive a nivel técnico y de estructura, tuvieron que reflejar la disponibilidad de recursos de la organización. Eso es nomás lo que quería aclarar. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al ingeniero Miguel por su disertación y así también a cada disertante por sus presentaciones. A todos los presentes por acompañarnos en esta jornada de reflexión y compromiso en la gestión responsable del agua. Para finalizar Para finalizar entonces, queremos invitar al doctor Carvalho para que dé unas palabras de cierre. Muy buenas noches, realmente para mí es un placer y un honor poder cerrar esta serie de disertaciones, ¿verdad? Es lo que habíamos pensado, que muchas veces tenemos ese problema, ¿verdad? No sabemos lo que están haciendo la gente dentro de la facultad. Y como ustedes acaban de ver, hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que está colaborando, y lo que queda aquí bien claro, lo que dijo el ingeniero Leguizamón justamente es la necesidad que tenemos nosotros de entender que esto es una politécnica y que a lo mejor una de las preguntas pueden ser contestadas por otras de las disciplinas. Entonces lo que buscamos justamente con este elemento articulador, con este elemento que nos une, que es el agua, que a veces, como ustedes pudieron ver, esta serie de disertaciones, a veces es una solución, pero también a veces es un problema. Y hay una palabra para eso, que es la gestión. Hay que saber analizar, hay que convivir con el agua. De hecho, no podemos dejar de vivir sin agua, no podemos vivir. Entonces tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan poder tener una vida mejor, pensando en una calidad y en la salud que depende del agua. Y por otro lado también tenemos que entender el tipo de institución que nosotros tenemos y que tenemos una impronta que es la parte social. Nosotros como Universidad Católica tenemos que estar en primera línea siempre para apoyar a todos los elementos o todos los problemas sociales que tenemos. Y desde el Centro de Grendá, ¿verdad?, que ahora está liderado por la doctora Mabel como directora de posgrado, a la vez directora del Centro Interdisciplinario, tenemos esa visión y les invitamos a todos a sumarse a esto que estamos llevando adelante. Agradecemos también la presencia del señor decano, a los profesores por haber participado y a ustedes, ¿verdad?, por esa contribución que han tenido con sus preguntas. Así que muy agradecidos con ustedes, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Concluimos así el conversatorio El agua en Paraguay, retos y soluciones desde la academia. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y que inspire acciones concretas en favor del acceso equitativo y el uso eficiente de la preservación del agua. Muy buenas noches y hasta la próxima.